Entre tantos casos y hechos noticiosos, los reporteros siempre están pendientes para recopilar la información necesaria y publicar una noticia al día siguiente, cumpliendo su rol en el medio y sirviendo para cualquier hecho que se quiera contar en una escala mayor. Es aquí donde siempre estará el periodista para darle una voz más grande a tu historia. Un periodista es aquella persona que se encarga de contar casos de la vida real de manera objetiva, siguiendo unos lineamientos éticos para desempeñar mejor su papel como informante ante la comunidad. Debe tener ciertas características que lo ayuden a ser mejor en su profesión y a estar al tanto de lo que ocurre en la sociedad. Como dice Gabo, el periodismo es la mejor profesión del mundo. El periodista debe tenerlo presente y ejercer con buena fe en términos generales. La comunidad, por otra parte, quiere ser escuchada y tenida en cuenta debido a problemas en el sector de residencia, tales como peleas callejeras, obras incompletas o cualquier otra situación, lo que refleja la necesidad de alguien que sea un amplificador para dar voz a quienes no son escuchados. Es aquí donde entra el papel fundamental del periodista, que es retratar con lápiz y papel todo aquello que las personas cuentan sin manipulación, sin subjetividad, con datos puros y concretos. Y por supuesto, atento a escuchar a más de una fuente. El rol del periodista en la comunidad es importante, pero también es peligroso debido a varios factores externos que lo hacen vulnerable, como la polarización y diferentes puntos de vista de las personas, representando el riesgo. El labor del reportero es contar sin subjetividad, es decir, sin mencionar opiniones personales de lo sucedido o de los casos que han pasado, y siempre manteniendo un tono neutro en cuanto a la noticia se refiere. En cada noticia que se publica se refleja el trabajo arduo de un periodista y se muestra el resultado de un largo proceso en el que se emplean roles fundamentales dentro de la sociedad. Durante el quehacer periodístico se miden muchas creencias y pensamientos que hacen parte del comunicador, lo que indica que, aunque la labor sea manifestar lo que sucedió diariamente de manera objetiva, siempre se exponen opiniones subjetivas mínimas que representan posiciones. Un ejemplo claro podría ser el periodista político y su papel que ha desarrollado dentro de este medio y dentro de la colectividad. Dentro de este marco de referencia podemos analizar este tema desde un punto más cercano y mezclar el proceso que indica la labor o producción periodística que se supone deberían realizar los comunicadores y la labor que en realidad hacen. Para esto se hacen preguntas como ¿quiénes son los periodistas dentro de la política y cómo se percibe la labor periodística dentro de la política? Actualmente, los medios cumplen diferentes funciones y roles dentro de la población, lo que indica que tienen cierto grado de influencia en donde se manejan las audiencias. Por un lado, interponen ciertos parámetros en donde se exponen como veladores o defensores de la sociedad frente al poder. Por otro lado, mantienen un vínculo fructuoso y lucrativo con ese mismo poder. Esa dualidad que compromete el papel principal del periodista, que es su criterio y objetividad. Surge a partir de las libertades dentro del sistema económico que poseen al vender ese criterio frente a los delegados, pero también le permite mostrarse como benefactores y protectores de los constantes abusos por parte de los gobernantes y el Estado. De esta manera, la actitud frente a lo que se considera como un acto positivo o negativo dentro de la promoción de ideas o valores del periodista se mide de acuerdo a la concordancia entre lo que piensa, hace o dice. Por esta razón, cuando se miden actitudes o creencias contradictorias dentro del comunicador, se generaliza o se deja de creer lo que dice el mismo. Un punto podría ser cuando un periodista promueve un mensaje de descontento relacionado con sobornos, pero este recibe la tajada de algún funcionario público para la generación de empatía frente a los ciudadanos. De cualquier forma, es un riesgo que los investigadores tienen que aceptar y tratar de corregir en su totalidad. Desde otra perspectiva, pese a que son resultados meramente internos dentro del proceso del periodismo, las actitudes frente a estos temas son producto de la relación horizontal del periodista y la comunidad.
por lo que es un acto modificable. Es decir, están sostenidas bajo el punto de cambio. Cuando se habla del periodismo y la política se tienen presentes muchas variables, lo que indica ciertas características dentro de esta rama del periodismo. Sin embargo, el comunicador siempre piensa que la razón del ser propio periodista se establece en su ocupación social, lo que sugiere que su papel es investigar y dar información a un público de general. De esta manera, la relación de su fuente es considerarse como un adversario político, lo que conlleva cuestionar el poder y colocarse en el centro, es decir, neutral. No obstante, aunque se quiera mostrar esa neutralidad, como se dijo al principio, los periodistas actuales manifiestan sus opiniones con referente a la noticia y a la fuente política. Esto comenzó a suceder en la época de los 70, cuando la objetividad quedó a un lado para abrirle campo al nuevo periodismo, que le brinda valor a la subjetividad y a la inclinación del reportero. Un poco más adelante, en 1986, se considera un periodismo participativo, pero limitado, que clasifica al periodista como difusor e intérprete del mensaje. Por esta razón, el comunicador se ve a sí mismo como un inquisidor de los poderes en donde se debe alejar de la fuente oficial. Es aquí cuando se cree que el difusor del mensaje debe dar la información al mayor número de personas en poco tiempo, sin importar la decodificación de este. En Colombia existe una fuerte polarización en donde hay diferentes visiones del mundo y de la institucionalidad, pues se encuentran los diversos discursos de derecha e izquierda con fundamentos que son casi irreconciliables. Las diferencias ideológicas plantean contextos democráticos que se modifican para que sea el lenguaje erróneo diario no solo de manera individual, sino de manera colectiva. Esto quiere decir que este mismo entorno democrático que se idealiza se ve afectado por un discurso político cargado de agresividad y desinformación. Las fake news o las llamadas noticias falsas hacen parte de esta trama sin fin en donde la construcción de la opinión pública y los discursos políticos que promueven los gobernantes logran más alcance que los análisis periodísticos oficiales y los contenidos certificados. Es por ello que los medios digitales son relevantes, ya que las redes sociales se han convertido en conductos de correspondencia sin filtro. Es así como se vuelve necesario regresar a la esencia del periodismo político en el que eran más veraces los contextos, los análisis y las fuentes. Fake news. It's fake news. 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 En nuestro país han habido medios de comunicación tanto liberales como conservadores, que exponen sus ideologías o al menos su posición política, y como el tiempo bipartidista se acabó, ahora los periódicos y los canales de televisión se afilian a los partidos políticos con el fin de tener postura con referente a la política, que es un tema muy controversial e importante en el mundo. Ahora, se entró en una época de plutocracia, que el poder económico se ha hecho dueño de los medios de comunicación, en donde se supone que si se habla de un periodismo sincero y veraz, se debe hacer honor a esa verdad. En otras palabras, el poder económico se ha apropiado de las emisoras, periódicos, revistas, medios de internet, entre otros canales, por el simple hecho de ser un buen negocio, y de esta manera controlar lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice. El periodismo en Colombia, más que ser un periodismo informativo, es uno político con sentido ideológico que informa desde posturas, más no de la neutralidad. El problema más claro es sesgar la información acerca de lo que es políticamente correcto y así ocultar aquellas que están en contra de gremios políticos, culturales y económicos. De manera análoga, es enredoso mantener una discusión sobre la informalidad que se le da al periodismo en el país y de la editorialización de la información, cuando en realidad todo se reduce a la ética y profesionalidad de los reporteros y comunicadores. Como una supremacía tan grande como el de la prensa, no es una sorpresa que este cuarto poder haya creado un ambiente de libertinaje referente a los criterios básicos que deberían promover los grandes medios nacionales.
ya que durante el último medio siglo el periodista ha estado sometido al ataque de grupos corruptos que se aprovechan del débil control legal para establecer patrones que promueven la censura y la violencia abierta. El desarrollo profesional del periodismo fomenta nuevos cambios de actuación. Es por esto que el requerimiento de información especializada en algunas ocasiones supera las expectativas de los medios nacionales. De aquí se parte que la motivación de la audiencia colombiana se soporta bajo las carencias de estrategias de los medios para mantener los propósitos primarios de la industrialización del periodismo. Además, hay que tener presente que los desafíos que tiene el periodismo como tal debilitan el compromiso de los medios con la calidad de información que le entregan a la audiencia y sobre todo en cuanto al debate público y el ámbito político, pues la presión social, los cambios tecnológicos y la competitividad complejizan el manejo que se le da a la información y a la implementación de pautas para crear un buen manejo de la prensa en el país. De tal forma que nadie puede prever cómo se resolverán estos problemas que acontecen al periodismo colombiano, ya que después de pasar por muchos siglos en donde se contribuye a que seamos un país netamente democrático, se debería, pese a las dificultades, confiar en que la prensa y la cultura que expone un discurso no estigmatizante se tenga en cuenta si hacer parte de un periodismo puro y duro, es decir, con datos, fuentes, cifras e información veraz y corroborada.